De comenzar quiero aclarar como el tema que tengo que tratar es lo voy a hacer en 35 minutos más o menos, y me voy a guiar por la tablet, porque si no yo me voy por las ramas y vamos a estar, si no, hasta las 9 de la noche acá hablando sobre el tema, porque da para mucho. Es sobre cómo comenzó la guerra del Paraguay. ¿Por qué Argentina se... Hola, hola. ¿Por qué Argentina se embarcó en una guerra en la cual hubo bastantes cosas para criticar? Y todo comenzó por algo. Comenzó con la destrucción de una ciudad, de nuestro vecino Uruguay. Podemos considerar como una de las causas por las cuales comenzó esa guerra, esa trágica guerra del Paraguay. Hace 160 años se iniciaba el sitio a la ciudad de Paysandú. Bueno, quizás alguno de ustedes puede pensar cuál es la importancia de ese acontecimiento histórico sobre tantos otros similares. Pero permítanme modestamente aclarar algunas dudas e interrogantes sobre el horror que padeció la ciudad uruguaya de Paysandú y que fue el inicio de una de las guerras más crueles que azotó nuestro continente. En Uruguay, en 1860, asume la presidencia de la República de la Banda Oriental del Uruguay Bernardo Prudencio Berro, que llevó la pacificación y el desarrollo a su nación. Y sin duda alguna fue un gran visionario y patriota, que fue un orgullo para cualquier país que hubiese tenido la fortuna de tenerlo como presidente. Él era del Partido Blanco, que son equivalentes a los federales en nuestro país. En la otra orilla del Río de la Plata, acá en Argentina, en Buenos Aires, 2 años después, en 1862, asume la presidencia Bartolomé Mitre, después de haber vencido el año anterior en la batalla de Pavón, derrotando a lo que fue la Confederación Argentina, que era como se llamaba en nuestro país, Confederación Argentina, no República Argentina, y entonces dio nacimiento, después de la Confederación Argentina, al nacimiento de la República Argentina, pero con la hegemonía de la ciudad de Buenos Aires sobre las demás provincias, o sea, en contra del federalismo que había existido hasta ese momento. La capital, que había sido trasladada en la época de la Confederación a la ciudad de Paraná, vuelve a pasar a Buenos Aires. Si bien el presidente de Uruguay, Berro, era de tendencia nacional y federal, o sea, su gobierno fue para blancos y colorados, para todos igual. Él no trató a sus correligionarios con una diferenciación especial sobre sus contrincantes, por así decir, porque no eran enemigos. Esto no le ganó el aprecio también de sus partidarios, porque estaban esperando obtener algunas prebendas, algunas cosas que Berro, muy justo, no se las dio. Y Berro, a pesar de simpatizar con las causas de las provincias federales de Argentina y la causa federal, que había sido derrotada por Mitre, le prohibió terminantemente a todo uruguayo de participar en las guerras que padecía Argentina. Es una prohibición total. Incluso el mismo Mitre, y esto está documentado, le reconoció y le agradeció por carta su loable actitud de neutralidad que mantuvo. Esto está todo documentado. No obstante,
a pesar de que el gobierno del Estado Oriental, el Uruguay, no ofrecía ningún peligro para nosotros, para la República Argentina, ya en ese momento, a Mitre le molestaba y le dolía que en la otra orilla del Río de la Plata hubiese un gobierno con la misma tendencia federal que él había combatido y derrotado en su país. Mitre tenía muchos militares uruguayos que se habían autoexilado y estaban en el ejército argentino, prestando servicio como oficiales. Uno fue Venancio Flores, uruguayo, que era del Partido Colorado de tendencia liberal, tal cual como el partido que era la contra de Berro, digamos, por así decirlo. Este Venancio Flores había sido presidente, había gobernado Uruguay con algunos altibajos, no fue un gran mandatario. Y comenzó a conspirar desde Argentina para derrocar al gobierno blanco de Berro. Lógicamente contó con el apoyo de sectores del gobierno de Mitre, y no solamente apoyo moral, sino también económico, de gran parte de argentinos de acá de la capital. Y es así que el 19 de abril de 1863, Venancio Flores desembarca clandestinamente en territorio uruguayo con 3 de sus colaboradores, con quienes impulsa la llamada Cruzada Libertadora. Hago un paréntesis en esto para explicar por qué Cruzada Libertadora. Pintaron unas banderas blancas con una cruz roja para recordar las banderas de que se usaron en la época de las cruzadas, en la época de la Edad Media, porque decían que Berro no era muy afín a la Iglesia católica y entonces ellos eran los libertadores religiosos de Uruguay, pero esto nada que ver, era una maniobra totalmente política, ¿no? La idea de ellos era derrocar al gobierno de Uruguay, con apoyo encubierto por muchos funcionarios del gobierno de Mitre. Cuando zarpa Venancio Flores desde Argentina, lo hace de un barco de la Marina Argentina y es despedido en el puerto, según hay testigos, por el mismo ministro de guerra de la Argentina en ese momento, el teniente general Juan Andrés Gerigoves. Esto es corroborado por el presidente también del Instituto Juan Manuel da Rosa, del cual formó parte, que es Alberto Geli Cantilo, que es tartaranieto, creo que es el mismo general. O sea que lo despidieron con todos los honores para hacer la revolución en el Uruguay. En Uruguay lo esperaban otros complotados que recibieron armas y pertrechos a través de barcos argentinos financiados por el gobierno de Buenos Aires. Mientras, vamos a ir al otro lado ahora. Nos vamos al Brasil. Mientras se desarrollaba esta historia, se producían otros hechos que van a contribuir a crear un peligroso conflicto hacia el cual se encaminaban los protagonistas sin medir la intensidad y consecuencias a la que podía llegar el mismo. Una serie de desafortunados sucesos en 1863, que si hay tiempo después se los cuento, fueron los que fueron denominados como cuestión Christie, por el apellido Christie. Enfrentó diplomáticamente al Imperio del Brasil contra Inglaterra. Esto es raro porque era el país con el cual siempre Portugal e Inglaterra han estado siempre aliados. Pero a raíz de este conflicto, los ingleses le exigieron al Brasil una importante compensación económica y distintas formas de desagravios para la corona inglesa, que fueron tremendamente humillantes para el Brasil. Tremendamente humillantes. Lógicamente, primero el gobierno de Brasil no quiso hacer nada, se negó, pero a consecuencia del bloqueo de la flota inglesa con sus naves de guerra en la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro,
el Imperio del Brasil decidió entregar a Londres lo que le había solicitado y todos los arreglos, pero quedaron sus sentimientos como nación soberana humillados, mancillados. Y era menester también para el país, para Brasil, recuperar un poco su dignidad y orgullo nacional. Mientras tanto, en la República del Uruguay, que había abolido la esclavitud hacía muchos años ya, que es un sistema condenado por las naciones civilizadas y que aún continuó en el Brasil hasta 1888, o sea, a 12 años del siglo XX. El presidente Berro de Uruguay comprobó que en las grandes estancias situadas en el norte de Uruguay, aclaró que el 30% del territorio de Uruguay, la parte norte, estaba en manos de estancieros brasileños del sur de Brasil. En su mayoría eran sus propietarios y sus dueños habían traído sus esclavos desde el Brasil a sus establecimientos en Uruguay, donde había libertad, donde se había abolido la esclavitud hacía décadas ya. Pues a ellos les resultaba mucho más rentable traer sus esclavos que contratar personal uruguayo al cual había que pagar. El presidente Berro de Uruguay les exige a los estancieros brasileños regularizar la situación, ya que no podía haber esclavos en la República Oriental del Uruguay. O se los llevaban de vuelta o les daban la libertad y los contrataban como empleados. Acá nos encontramos con otro problema. Los estancieros brasileños que estaban en Uruguay eran de la zona sur de Brasil, que años atrás se habían independizado y separado del Imperio de Brasil y habían creado lo que se llamó la República Rio-Grandense o República de Piratini, por la ciudad de Piratini. Esto fue durante la revolución que hicieron contra el gobierno de Río de Janeiro, que fue la revolución farroupilha, o farroupilha, en los años 1835 a 1845. Tuvieron 10 años una república independiente en el sur. Los estancieros del sur de Brasil le exigieron a su emperador, de Pedro II, le digo palabras textuales, que pusiera en su lugar al presidente de Uruguay, pusiera en su lugar al presidente del Uruguay, pues si no, lo iban a hacer ellos mismos y ya como una nación independiente del imperio. O sea, amenazaron al emperador Pedro II que si no sacaba o no arreglaba este tema con el presidente del Uruguay, ellos se independizaban. Ante esta amenaza, el gobierno brasileño vaciló, pues se enfrentaba a una guerra internacional contra Uruguay o a un peligro de separación e independencia de sus estados del sur, como ya le había sucedido años atrás. El peligro para Brasil no era una guerra contra Uruguay, porque era un país pequeño que contaba con un muy valiente ejército, pero en un número muy pequeño para poder enfrentarse a Brasil. El problema era saber qué acciones y qué haría el Paraguay, porque la República del Paraguay en esa época estaba en pleno desarrollo. Su independencia de España había sido incruenta, no había sufrido las largas luchas como la padecida por otros países sudamericanos, como pasó Argentina, Chile, Perú, lo que fue Nueva Granada, Venezuela, Colombia, unas guerras sangrientas. Paraguay fue una independencia tranquila, se separaron, se independizaron y no hubo luchas. La población en general vivía bien. Los que tenían problemas eran
algún pequeño sector de la parte de la gente adinerada de Asunción, y hay un pequeño sector de la iglesia que no comulgaba con algunas cosas del gobierno, que habían puesto la bandera paraguaya en los templos, que a ellos ya no les gustó, y otras cosas más, ¿no? Pero en general la población vivía muy bien en su país, porque también las tierras en Paraguay eran propiedad del Estado. No había un propietario particular de tierras, pero las mismas eran cedidas a la población a que la pedía, en un estado de préstamo, por así decir, pagando un muy pequeño alquiler que iba para el Estado, y los beneficios eran para los que la manejaban, o sea que no la podían vender, no la podían dejar de herencia porque no era de ellos, eran siempre del Estado. El presidente que tenía en ese momento, Francisco Solano López, había tenido acceso a la educación en Europa, lo había enviado a sus padres para prepararlo, hablaba varios idiomas, y había procedido con el trabajo de su padre, que el anterior presidente, Carlos López, en los avances económicos del país. Entre estos avances, uno de importancia fue la creación de la Marina Mercante. Estamos hablando de una flota mercante en medio del siglo XIX. Y estamos hablando de un nacionalismo en medio del siglo XIX. Era un pecado en esa época. López, cuando le compró los barcos a Inglaterra, sí, se los compró a Inglaterra. ¿Pero qué les dijo? Los barcos los van a construir en Asunción porque quiero que trabajen obreros paraguayos para que vean cómo se hacen los barcos. O sea, que tenía una visión que iba un poquito más allá del simple consumismo, digamos, ¿no? Esta flota mercante servía para exportar los productos producidos en Paraguay en ese momento hacia Europa. O sea que era de suma importancia. Y era la única salida que tenían los barcos paraguayos desde Asunción, eran por los ríos de Argentina, con salida por el río de la Plata, cuya soberanía era compartida por, como sabemos en el día de hoy, por Argentina y Uruguay. Es muy comprensible que ante los grandes vaivenes y cambios políticos que pasaban en Argentina en esa época, en especial en Buenos Aires, el gobierno paraguayo deseara estrechar sus lazos con Montevideo, ya que en caso de un eventual conflicto de intereses con la capital argentina, podían contar con la salida al Atlántico a través de aguas uruguayas. También el Uruguay manifestó su intención de una alianza con el Paraguay. ¿Por qué? Y envió emisarios también para completar tratados al respecto, pues ante las ambiciones manifestadas en contra de su soberanía por parte de Buenos Aires y de Río de Janeiro, que tanto uno como otro ambicionaban incorporar al Uruguay como una provincia, le interesaba tener una alianza para su protección por parte del Paraguay, que era un país que había desarrollado en esa época un muy importante ejército en la zona. Y mientras tanto, Venancio Flores seguía con su campaña revolucionaria en Uruguay, pero si bien logró éxitos, no pudo concretarlos, pues la lucha estaba muy equilibrada entre las fuerzas del gobierno y las fuerzas revolucionarias, y según Brasil, ninguno de los dos bandos podía ganar esta batalla, esta contienda, sin una intervención directa de Brasil. O sea que Brasil tenía que dar vuelta a la taba porque estaba muy pareja la cosa. Las armas enviadas desde Buenos Aires y el dinero enviado desde Río de Janeiro no bastaba para lograr el triunfo de Venancio Flores y sus rebeldes. El Imperio del Brasil toma la decisión de intervenir
comenzando a estacionar tropas en la frontera con Uruguay. El gobierno paraguayo, al ser informado sobre estas acciones, le advierte al gobierno brasileño que no va a tolerar una invasión al Uruguay y que si ésta se produjera, el Paraguay no se iba a quedar con los brazos cruzados. El 12 de septiembre de 1864, las tropas del Imperio del Brasil, desestimando la advertencia del Paraguay, comenzaron con su invasión al territorio uruguayo, bajo la mirada cómplice del gobierno de Mitre de Buenos Aires. Pocos meses después, y ante el agravamiento de las acciones brasileñas en territorio de la banda oriental, el Paraguay le declara la guerra al Brasil y de esta forma se inicia un conflicto de los más trágicos que haya conocido el continente sudamericano. Antes de la intervención brasileña en el conflicto, las tropas de Venancio Flores quisieron tomar la ciudad uruguaya de Paysandú y habían fracasado gracias a la heroica defensa de sus pobladores, los llamados hasta hoy en día sanduceros. Paysandú era una ciudad pujante y moderna para su época. Contaba con exposiciones hacían de teatro, de obras de arte. Era una joya de ciudad. Estaban muy orgullosos sus pobladores de la misma. Estaba ubicada en una de las márgenes del río Uruguay, frente a donde hoy está la ciudad argentina de Colón, que fue fundada en esa época, por Urquiza, en 1863. No llega mucho a Colón, pero llega mucho más nueva. Y la existencia de Paysandú databa de muchos años atrás. Y era un modelo en la región. Con el aporte de las tropas brasileñas a las fuerzas de Venancio Flores, el uruguayo rebelde, por así decir, estas fuerzas cobraron ímpetu y sitian la ciudad uruguaya de Salto entre el 22 y el 28 de noviembre de 1864, la que ante el poder amenazante, porque demostraron los brasileños con su artillería naval lo que podían hacer, los pobladores de la ciudad de Salto decidieron rendir la ciudad sin combatir. Unos 120 kilómetros hacia el sur de Salto se encontraba Paysandú, que como ya habíamos dicho había resistido todo intento de invasión. Y al mando de la misma estaba un valiente militar oriental que era un verdadero orgullo para su patria y para su uniforme también. Me refiero al coronel Leandro Gómez. Al conocer la dolorosa rendición de Salto, juró con sus hombres, sus oficiales, morir antes de entregar la ciudad a sus enemigos, a los brasileños y a los colorados. La flota brasileña que había ingresado por aguas argentinas se sitúa en las cercanías de la ciudad, mientras que las fuerzas coloradas de Venancio Flores y el notable aporte de soldados y artillería brasileña rodean la ciudad de Paysandú. Y de esta forma comienza un sitio entre el 2 y el 3 de diciembre, más o menos de esa época, de 1864, que va a durar exactamente 33 días. Los defensores de la ciudad eran algo más de 1000. Y esto aclaro que en su mayoría eran civiles, pobladores civiles, había muy pocos militares de carrera ahí. Entre los que se encontraban también algunos argentinos de las provincias del interior, inclusive un sobrino de Urquiza que llevó 300 hombres de Entre Ríos porque no comulgaba con la neutralidad de Urquiza, y los argentinos también federales que no adherían a la causa de Buenos Aires, que apoyaban a los sanduceros, a los uruguayos, contra la causa federal que ellos abrazaban, ¿no?
Leandro Gómez preparó la defensa de la ciudad, fortificando 12 manzanas del centro de la ciudad, que eran las viviendas de la ciudad que eran de material, que no eran de adobe, de barro. Y entonces se iba a ofrecer una mejor protección a sus defensores. 12 manzanas son 3 cuadras por 4, o sea, para que tengan idea más o menos lo que fue la defensa de la zona que fue defendida de Paysandú. 3 manzanas, 3 cuadras por 4. En el centro de la ciudad, frente a la iglesia, en la Plaza Constitución, se había levantado un fortín de 8 metros de altura, con gruesas paredes y una rampa en un costado para poder subir los cañones para su defensa. Los sanduceros la llamaron cariñosamente el baluarte de la ley. Los brasileños situaron su artillería en la parte alta de la ciudad y comenzaron con su fuego, a la que se sumó el bombardeo naval de la escuadra del Brasil que estaba en el río. Los defensores no podían responder al fuego de los barcos, porque los cañones, además de ser muy pocos que tenían, eran muy antiguos y de muy poco alcance. Cuando las fuerzas del imperio creyeron que con el ablande de fuego realizado por la artillería sería muy fácil tomar la ciudad de Paysandú, enviaron su infantería con vistosos uniformes y con una banda de música al frente. Y así entraron a la ciudad. Los brasileños llegaron muy cerca de la Plaza Constitución y allí los esperaba un vendaval de fuego de mosquetes y de metralla que causó una enorme cantidad de bajas entre los atacantes, que huyeron en completo desbande sin que su oficialidad pudiera detenerlos porque los mismos oficiales se dieron a la fuga. Estas primeras victorias estimularon a los defensores, los que no ahorraron sacrificios para defender su ciudad, provocando la admiración no solo nacional en el Uruguay, sino que la misma trascendió la frontera de su país y se comenzó a hablar hasta en Europa de la heroica defensa de Paysandú, la Troya de América, recordando la defensa de los troyanos contra los griegos en la época de la Edad Antigua. Las provincias del interior de Argentina, en especial las del litoral, comenzaron a apoyar la causa del Uruguay ante la invasión del imperio. Se ofrecieron voluntarios argentinos para ir a luchar junto a los heroicos defensores de la ciudad. Hubo personajes famosos que abogaban por la causa del Uruguay. Mientras tanto, en Buenos Aires se seguía con la colaboración con los invasores, inclusive suministrando pólvora y munición para la artillería naval brasileña, que había agotado su parque de artillería y había tenido que suspender los bombardeos a Paysandú. Pero los brasileños no tuvieron que esperar que le enviaran suministros desde el lejano Río de Janeiro, que tardaba más o menos unos 20 días en llegar los barcos, para poder reponer su parque, su arsenal, ya que se lo mandaron la pólvora y lo que precisaban se lo mandaron de Buenos Aires en barcos argentinos. Según fuentes brasileñas, se arrojaron 4.500 bombas sobre las 12 manzanas fortificadas de Paysandú. Los corresponsales extranjeros hablan de más de 6.000. Mientras tanto, en Paraguay, sus tropas estaban listas para intervenir en favor de Paysandú y del Uruguay. A Paysandú si se llegaba a tiempo, lo cual era muy difícil ya. O a Montevideo, que era la próxima víctima si caía Paysandú. La próxima víctima era Montevideo. Solano López estaba aguardando la decisión definitiva de Justo José de Urquiza. Justo José de Urquiza acaba de aclarar que era compadre de Francisco Solano López. Y se había comprometido Urquiza con él que si el gobierno de Mitre de Buenos Aires le negaba el paso por Corrientes que necesitaban las tropas paraguayas para poder acudir en ayuda al Uruguay, él se iba a pronunciar contra el gobierno porteño
y iba a autorizar bajo su responsabilidad el paso de los paraguayos por Corrientes. Los brasileños, en conocimiento de esto, repitieron una táctica usada con Urquiza antes de la batalla de Caseros y enviaron un emisario que le compró toda la caballada de su provincia por la suma de 380.000 patacones. Aclaro que Urquiza pidió 400.000, como había pedido en una venta años atrás, pero los brasileños se negaron, estuvieron regateando por esos 20.000 pesos con patacones que nunca se lo dieron, pero terminó la transacción en 380.000, que fue un muy buen precio por caballo, que también incluía la voluntad de Urquiza para ayudar a sus hermanos uruguayos. El epílogo de este drama ya es conocido. El gobierno paraguayo, única esperanza que tenía el gobierno blanco de Berro para subsistir, se cansó de esperar las vanas promesas de Urquiza y le declaró la guerra a Argentina por su negación al paso de sus tropas y por sus acciones en favor de los rebeldes como Venancio Flores en Uruguay y por su colaboración con el Brasil. El gobierno de Mitre ocultó esta declaración de guerra, es profeso, para usar la esperada invasión paraguaya a la provincia de Corrientes como si fuera un artero ataque a traición de la vecina nación sin mediar una declaración de guerra. Paysandú nunca recibió los refuerzos esperados y luego de más de un mes, ya sin municiones, sin alimentos, defendiéndose hasta con piedras. Esto lo dicen corresponsales extranjeros que fueron testigos. Capítulo. Y ahí vino la terrible revancha de los atacantes, especialmente de los colorados, no tanto de los brasileños. Fue describirlos, lo describo acá en el libro, pero terrible las descripciones que hay de esa época, que son hechas por corresponsales extranjeros, corresponsales argentinos. Esto cubrió de vergüenza a gran parte de los oficiales brasileños, inclusive la muerte del promovido a general Leandro Gómez, que su cuerpo fue mancillado, lo hicieron de todo, y escandalizó a los periodistas extranjeros que estaban cubriendo el conflicto, como puede constatar en el libro con testimonio. Para esto el presidente Berro había culminado su mandato y lo había reemplazado de forma provisoria a Atanasio Cruz de Aguirre, también del Partido Blanco, y que continuó con su política y terminó su mandato, y su reemplazo, que lo reemplazó en forma provisoria, ante la amenaza de la flota brasileña que se había estacionado en Montevideo para repetir el bombardeo de Paysandú a la capital uruguaya y arrasar completamente la ciudad, como lo pedía su almirante. Por este temor rinde la ciudad de Montevideo y entran las fuerzas brasileñas a la capital de ese país, junto también con la de Venancio Flores, que en poco tiempo asume un gobierno títere que seguía los intereses del Brasil. El gobierno de Buenos Aires de Mitre firma con los uruguayos y el rebelde Flores, ahora ya gobernando Uruguay, y con el Imperio del Brasil, un tratado llamado de la Triple Alianza, a espaldas de la opinión de gran parte de las provincias argentinas que manifestaban que su verdadero enemigo era el Brasil, no Paraguay. Esta alianza va a asignar la destrucción del Paraguay en una guerra sin cuartel de más de 5 años de duración y que exterminaría casi el 90% de la población masculina de ese país.
y produciría una inútil sangría, como toda guerra producida por intereses ajenos al sentir de la patria en una joven generación de argentinos. Es todo.